El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Esto no es una frontera, esto es un río. un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano. Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué Esto no es una frontera, esto es un río. Bienvenidos a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. El día de hoy hemos invitado al profesor Jan Basé, quien dirige el grupo de estudios de democracia Demos de la Universidad del Rosario, para hablar sobre la dinámica de las elecciones en Venezuela y particularmente sobre lo que ha hecho la oposición al poner en evidencia el fraude del gobierno de Nicolás Maduro, pero sobre todo al compartir con el público venezolano, con los ciudadanos venezolanos, tanto en Venezuela como en el exterior, todas las actas o la mayoría de las actas de las elecciones del pasado 28 de julio. Me acompañan la profesora María Clara Roballo, coordinadora del capítulo de migraciones del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara, bienvenida. Muchas gracias, Ronald. Un saludo al profesor Jean Basset y a nuestra audiencia. Y con nosotros el profesor Jan Basé. Jan, bienvenido. Hola Ronald, María Clara, un gusto estar con ustedes como siempre en Esto es una frontera, esto no es una frontera, es un río. Gracias, Jam. Jam, empezaría por preguntarte por la dinámica de las elecciones en Venezuela. ¿Por qué durante este periodo del certamen electoral, tanto antes como durante y después del certamen electoral, se decía que las elecciones no eran competitivas, no eran justas? ¿Qué hace a una elección competitiva? ¿Qué hace a una elección justa? ¿Y por qué en Venezuela no se estaban dando esos criterios? Bueno, Ronald, eso es un debate, eso es una discusión que viene de hace mucho tiempo en Venezuela y la hemos tenido con muchos colegas venezolanos en el Observatorio de Venezuela. Porque pues el régimen venezolano no es una democracia con todas las letras desde hace mucho tiempo y las elecciones no son equitativas en Venezuela por muchas razones, pero sobre todo porque el gobierno venezolano, el chavismo, desde el gobierno está usando los recursos del Estado de una forma particularmente descarada para movilizar su base electoral y para que sus partidarios vayan a las urnas, utiliza los programas sociales básicamente ni siquiera un incentivo, ¿no? Como una forma de obligar a la gente, si quiere tener acceso a esos programas, a ir a las urnas. Y eso desde hace mucho tiempo. Y pues la oposición siempre ha tenido el debate interno de saber si acuden a estas elecciones en estas condiciones de desventaja que tiene estructural o si finalmente pues considera que no vale la pena ir a las elecciones porque finalmente no cumplen con los estándares que esperamos de unas elecciones en un contexto democrático. Jam, una cosa que llamó mucho la atención es el trabajo de la observación internacional y el trabajo de los testigos electorales. ¿Cuál es la diferencia entre los observadores internacionales? ¿Cuál es el papel que juegan, por ejemplo, los testigos electorales y por qué han sido tan relevantes en el caso venezolano y particularmente de frente a los resultados? Veíamos cómo la semana pasada el Centro Carter decía o daba un resultado frente a lo que había sucedido en Venezuela e incluso desmintió la dinámica del régimen de que se había dado un ataque o un hackeo al sistema electoral venezolano. Bueno, hay que distinguir lo que son los testigos electorales, que son gente de las campañas electorales que están en los puestos de votación y que averiguan que el escrutinio funcione bien, que todo funcione bien y que muchas veces tienen un papel un poco de control por parte de las campañas. Ellos anotan los resultados en sus puestos de votación, los reportan a los comandos de sus campañas para que ellos hagan sus propias
totalizaciones y para que verifiquen si los resultados que la autoridad electoral anuncia corresponden a lo que ellos saben, ¿no? Eso pasa en todas las democracias y eso ha sido muy clave en estas elecciones porque, como tú decías, esto ha permitido a la oposición tener las actas. Es gracias a la logística muy fuerte que hicieron para preparar estas elecciones, de tener testigos, estos comanditos en todos los puestos de votación para recuperar las actas y para pues comunicarlas muy rápidamente a los centros de la campaña de la oposición para que la oposición pudiera hacer sus propias adiciones de todas las actas y mostrar pues más rápido que el Consejo Nacional Electoral finalmente unos resultados creíbles con base a las actas que mostraron al mismo tiempo. Lo que es la observación es otra cosa. El observador es un ente imparcial acreditado por las autoridades electorales que acompaña, digamos, las elecciones y está encargado de verificar y certificar que todo funciona como tiene que funcionar. Hay observaciones nacionales como la MOE en el caso de Colombia. Yo no sé en Venezuela si existen organizaciones de la sociedad civil que cumplen esta función y hay observadores internacionales, generalmente son organismos intergubernamentales como la OEA, como la Unión Europea y otros que organizan misiones de observación electoral o organismos privados, académicos, como el Centro Carter en este caso, que se encarga de esto. Hubo muchas polémicas en el caso de Venezuela porque la Unión Europea en particular había organizado una misión de observación que finalmente no, el gobierno desautorizó al último momento. El Centro Carter era de las únicas acreditadas en Venezuela y el Centro Carter que normalmente tiene posiciones muy prudentes, pues ha tenido posiciones muy claras para decir que estas elecciones definitivamente en Venezuela no cumplían con los estándares. Ya dentro de esta dinámica del proceso electoral que se vivió en Venezuela, es muy llamativo lo que hizo la oposición de crear una página en la cual están puestas todas las actas de las elecciones, donde las personas pueden consultar. Incluso un ciudadano con un número de cédula venezolano puede ir hasta el acta de su propia mesa. ¿Hay algún otro proceso similar que se haya desarrollado en algún país, en algún lugar se ha dado esa dinámica en la cual se crea toda una infraestructura de estas dimensiones por parte de uno de los actores políticos? La verdad, yo no tengo ejemplos en la cabeza. Es muy difícil hacer esto, ¿no? Y uno no lo hace si no está preparado realmente para todas las eventualidades. Y la verdad es que la oposición sabía muy bien que lo que pasó podía pasar, es decir, que el gobierno finalmente anunciara un resultado que no correspondía a lo que se dio en las urnas. Y entonces la oposición se preparó para denunciar este posible fraude con esta logística de tener testigos en todos los centros de votación, de recuperar todo esto y sobre todo de montar todas esas actas en una página web, que es un trabajo muy grande, ¿no? La registraduría hace esto en Colombia, los famosos E14, que siempre son la ocasión de muchas polémicas porque algunos aparecen con tachones y entonces muchos actores políticos gritan fraude y no sé qué, pero es justamente porque la autoridad electoral pone en línea esas actas que podemos, desde las campañas o desde la sociedad civil, pues verificar finalmente que esas actas corresponden a lo que se haya podido observar el día de las elecciones en los centros de votación. Ahí la oposición entonces hizo el trabajo que normalmente hace una autoridad electoral. Y lo hizo porque sabía muy bien que estas elecciones pues podían ser la ocasión de un fraude orquestado por el gobierno y entonces pues llegó preparada finalmente a denunciar esto y a demostrar finalmente este fraude. Y lo que hizo la oposición es realmente de manual de cómo usar a sus propias ventajas finalmente unas elecciones que sabíamos desde el principio que no estaban equitativas, ¿no? Y la oposición lo sabía y la oposición venía preparada para decir, miren, acá hay una cosa que no es normal pues aquí hay un fraude y lo podemos demostrar. Finalmente, estas elecciones para la oposición
no se trataba solamente de ganarla, se trataba también de mostrar finalmente las manipulaciones del régimen y haciendo eso de ponerlos contra la pared, como lo está haciendo la oposición hoy día, porque finalmente nadie ha podido, salvo pues países que no son demócratas, realmente reconocer esta victoria de Maduro, porque pues Maduro no ha podido mostrar ninguna acta, ningún documento que apoye los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral. Gracias. Ya se Profe- conecta con nosotros la profesora María Clara, que había tenido algunos problemas con la conexión. Profesora María Clara. Gracias, Ronald. Bueno, pues efectivamente las actas que son publicadas por la oposición han permitido que varios grupos y observatorios hayan generado algunos estudios, entre esos el Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, dirigido por el profesor Jean Basset, quien ha generado unos mapas y unos análisis muy interesantes al respecto de lo que está viviendo Venezuela. Y yo quisiera preguntarle justamente sobre esta investigación que nace a partir de las actas publicadas por la oposición y también específicamente sobre un estudio, una comparación que hicieron con las elecciones de 2013 y cuáles fueron esos principales hallazgos. Sí, efectivamente, cuando la oposición empezó a publicar las actas, hemos bajado esas actas, hemos totalizado los resultados por municipio para tratar de hacer mapas de los resultados, como lo hacemos siempre, como lo hicimos en el pasado, y hemos empezado a comparar los resultados que daba la oposición a nivel municipal con los mapas de las últimas elecciones en que participó la oposición unida, que fue en 2013, cuando Enrique Capriles se opuso a Maduro. Y lo que hemos encontrado es que hay un patrón, a pesar de que hay 10 años de distancia entre las elecciones de 2013 y ahora, hay un patrón bastante cercano de repartición territorial del voto en Venezuela que se mantiene. Los fortines de la oposición siguen siendo los mismos, particularmente el occidente del país, el estado de Táchira, que es fortín de la oposición, y todo el occidente, también un poco en menor medida el oriente y las grandes ciudades, digamos, ¿no? Y el chavismo pues conserva su fuerza en el centro del país, particularmente controla muy bien las zonas rurales, aunque ha tenido retroceso en algunos estados del centro del país. Pero lo que hemos constatado en este estudio con esos mapas es que hay una correlación bastante significativa entre los resultados que se presentaron a nivel territoriales o cómo se presentaron, cómo se repartieron los votos a nivel territorial entre 2003 y ahora, lo que tiende a decir que pues estas actas, digamos, los resultados que dan esas actas tienen sentido político porque lo que constatamos en todos los países es que hay una tendencia a cierta inercia en los resultados electorales, se mantienen territorialmente, pues lo sabemos mucho los que seguimos, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos, los estados demócratas y los estados republicanos, pues siempre hay algunos que son los que hacen el balance, que pasan de un bando al otro, de una elección a la otra, pero hay muchos que se mantienen siempre y entonces estas grandes estructuras territoriales de Venezuela las hemos podido encontrar como era esperable en esos resultados que dan la oposición, lo que les da cierta credibilidad, digamos. No son ningunas actas que se hayan podido producir al azar, ¿no? Y en cuanto a las cifras de los votantes, era esperable, sabemos que no tenemos las actas, la totalidad de las actas y tampoco se ha reconocido oficialmente, pero sí, incluso las cifras que arrojaron el segundo reporte del CNE habla de más de 12 millones de votantes. Era posible, es plausible llegar a este número de votantes y digamos que esa participación en el voto tiene alguna relación con antiguas participaciones en otras elecciones en Venezuela. Sobre eso no hemos podido trabajar, la verdad, porque los resultados sobre los cuales hemos trabajado eran relativamente, yo creo que son los que se publicaron el miércoles pasado, entonces todavía eran demasiado parciales, no quisimos trabajar sobre la participación. Además, es muy difícil trabajar sobre la participación. Está el tema de los venezolanos de afuera que no pudieron participar en estas elecciones, como sabemos, y es una de las razones, de hecho, por la cual la oposición está en desventaja, pues Venezuela no ha autorizado o ha obstaculizado la posibilidad
de participar para los venezolanos que están afuera del país. Em, entonces eso normalmente debería bajar el nivel de participación. Al mismo tiempo, pues en Venezuela con lo que estaba en juego en estas elecciones presidenciales y generalmente también en 2003, en 2013, perdón, cuando hay elecciones tan competidas y con tanto en juego, pues la participación suele ser muy, muy alta, ¿no? Y es lo que hemos podido observar y es algo que no es sorprendente porque pues sabíamos muy bien que se jugaba el porvenir del régimen un poco en estas elecciones. Había mucha esperanza de que eso permitiera una transición democrática. La oposición estuvo muy unida en lo que no ha sido siempre el caso en el pasado en estas elecciones. Y entonces esto generó mucha esperanza y mucha participación, sin duda, ¿no? Y también, pues obviamente el régimen por su lado trató de movilizar lo más posible sus bases. Entonces hubo una alta participación con estas restricciones de los venezolanos de afuera, pero pues una alta participación que se explica perfectamente bien. Ya este proceso que se vive en Venezuela, pues se ha convertido, digamos, en un hito en la región respecto a cómo confrontar un sistema no democrático a través de las urnas. Este modelo puede ser, digamos, emulado o copiado por otros sistemas autoritarios. Por ejemplo, se habla de elecciones siempre en Turquía, se habla de elecciones en Rusia, se habla incluso de elecciones en Cuba. Y es una dinámica del discurso autoritario decir que ellos hacen elecciones y que por lo tanto, en tanto que hacen elecciones, son democracia. Pero en este caso se logró un nivel de coordinación de la oposición, una dinámica que es muy llamativa y que quisiera preguntarte si eso es posible en otros sistemas no democráticos. Eso es volvemos a la discusión que decíamos desde el principio. Hemos tenido esta discusión en Venezuela y la oposición la ha tenido, ¿no? Ha sido una fuente de discusiones, de debate y de divisiones en la oposición desde el principio del siglo, ¿no? Participar o no participar en unas elecciones que sabemos que no son elecciones perfectamente democráticas, ¿no? Y que hay muchos elementos que obstaculizan la posibilidad de una victoria de la oposición, este ventajismo del gobierno, como dice la oposición en Venezuela, con este uso de los recursos del Estado para tratar de favorecer los candidatos del régimen y de movilizar su base social y de usar finalmente esos recursos para llevar la gente a las urnas. Em, la, la oposición aprendió mucho en el camino, ¿no? Y esta vez sí le apostó unida a participar reconociendo las limitaciones, digamos. Eh, Siempre los que no querían participar argumentaban que participar en elecciones en estas condiciones era, de cierto modo, reconocer el régimen y darle una especie de barniz democrático que no merecía. De hecho, Pero una de ellas aquí era María Corina, ¿no? sí, exacto. María Corina había sido siempre en el bando de los que estaban reticentes, ¿no? A participar y que promovió la abstención en muchas oportunidades, diciendo que pues participar en este tipo de elecciones no tenía sentido en Venezuela. En este caso, pues cambió de opinión y la oposición se mantuvo muy firme a pesar de todos las trabas que puso el régimen y particularmente cuando María Corina Machado fue invalidada después de su victoria en las primarias, después la candidata que eligió la oposición para reemplazarla, Corina Lloris, Lloris, sí. Lloris, Pues, perdón, que también el régimen invalidó hasta finalmente la elección de Edmundo González, que ya había sido avalado como candidato por un pequeño partido, entonces el régimen ya no podía invalidarlo después de haberlo avalado. Y finalmente toda la oposición siempre en todas esas peripecias dijo, pues sí, o sea, todos unidos dijeron, listo. Pues si no va a ser María Corina, va a ser Corina, si no, pues va a ser Edmundo, y todo el mundo entonces finalmente aceptó jugar con esas trabas, con esas reglas finalmente que excluían, ¿no? A candidatos fuertes de la oposición de antemano.
Y lo ha hecho pues con la idea de que, bueno, las elecciones no son solamente para ganarlas, son también una forma de mostrarse, de unificarse, de ganar fuerzas, de demostrar fuerzas. Ahí hay toda una literatura en ciencia política que es muy interesante sobre de qué sirven las elecciones en un contexto autoritario. Hay un libro ya un poco antiguo que tiene como 10 años de Andrea Schedler que se llama La política de la incertidumbre, que muestra que las elecciones en los regímenes autoritarios como Venezuela, aunque no permitan elegir el gobernante, porque finalmente el régimen trata siempre de evitar, de ganar las elecciones a las malas si es necesario, pero pues son unos momentos en que de todos modos empieza a revelarse la verdad de las relaciones sociales, ¿no? Y es lo que pasó en Venezuela en esta ocasión. Pudimos ver que el régimen estaba débil, que tenía unos apoyos populares muy insuficientes. Y el propio régimen lo descubrió porque no lo sabía. Y no lo sabía porque en un régimen como el de Venezuela, pues claro, todo el mundo le dice al presidente Maduro, no, presidente, el pueblo lo ama, por supuesto. Y terminan creyéndose sus propias mentiras finalmente porque no hay ninguna manera de verificar, porque el régimen trata de controlar todos los canales de comunicación para evitar para controlar totalmente la información. Entonces, en este tipo de régimen hay una especie de incertidumbre que envuelve a todos los actores y las elecciones son un momento de medir fuerzas y de darse cuenta de la realidad de las relaciones de fuerza que hay entre el régimen y la oposición. Y la oposición participó por eso, Mm. ¿no? Con la idea de que, bueno, de pronto no nos van a permitir ganar, pero pues sí vamos a poner en evidencia la verdad de lo que pasa en Venezuela y la verdad de las relaciones de fuerza que hay en Venezuela. Y eso ha sido muy importante. Y bueno, pues es lo que muestra la literatura en ciencia política, ¿no? Participar en elecciones, incluso elecciones no democráticas, elecciones con ventajismo del oficialismo, pues puede permitir eh, poner en evidencia estas relaciones de fuerza y eventualmente entonces eh, eso puede desencadenar una serie de eventos que pueden quizás eventualmente llegar a obligar al régimen finalmente a reconocer que con esta situación no pueden seguir gobernando. Es lo que pasó de manera muy famosa en Chile al final de la dictadura con este referendo que ganó la oposición sorpresivamente, que obligó el régimen a entregar el poder. Finalmente pasó también en Uruguay y ha pasado en otros momentos, ¿no? Y en casos no tan autoritarios y no, quizás no tan evidente, recientemente, por ejemplo, en una situación de fuerte presión sobre la democracia por parte de un gobierno semi-autoritario en Polonia, por ejemplo, la oposición pudo ganar las elecciones y revertir el autoritarismo. Es un juego difícil, es finalmente usar las herramientas electorales ya no simplemente como ganar en Francalit, sino usarlos en el marco de una relación de fuerza, ¿no? Para forzar el régimen finalmente a reconocer que no tiene los medios y los recursos para seguir gobernando, para provocar eventualmente fracturas en el régimen. Y es lo que ha intentado hacer la oposición y yo creo que ha logrado su apuesta. A ver, ahora, pues que eso sea suficiente o no es otra cuestión, obviamente, frente a un gobierno que ya está frente a esta situación cayendo en un autoritarismo absolutamente burdo y sin restricciones, digamos. ¿Ya ves eso posible? ¿Ves un escenario, si bien el escenario venezolano todavía sigue sin decantarse, ves eso posible en actores de la misma región como puede ser Nicaragua? ¿Ves que esta ruta que ha tomado la oposición venezolana podría llegar a ser replicable en un país cercano, incluso vecino de Colombia también como Nicaragua? Me parece más complicado porque en Nicaragua realmente el régimen ha practicado unos niveles de represión tal y digamos un control de todas las instituciones tal que es muy difícil para la oposición siquiera existir, ¿no? En Venezuela, pues la oposición nunca dejó de existir y a pesar de la represión y a pesar de las dificultades, pues
siempre ha tratado de mantenerse organizado, pero en un país con Nicaragua, que además es un pequeño país sin tantas conexiones internacionales y sin tantos ojos de la comunidad internacional metida en el país, es muy, muy difícil y siempre lo ha sido, ¿no? En el tiempo de las dictaduras del fin del siglo pasado, de la dictadura de Somoza, había una diferencia muy clara desde ese punto de vista entre lo que eran las dictaduras del Cono Sur, por ejemplo, que a pesar de todo y de un nivel muy alto de represión y de violaciones de derechos humanos, pues nunca impidieron que existiera finalmente una oposición, pero en un país como Venezuela, pues donde básicamente había una especie de confusión entre el gobierno y el dominio privado del gobernante de turno, eh, es realmente muy complicado. El próximo año, 2025, es un año particular en Venezuela porque teóricamente se tienen que hacer elecciones locales, es decir, se tienen que elegir gobernadores, asambleas estadales, alcaldes, consejos municipales, pero también simultáneamente coinciden con las elecciones de Asamblea Nacional, que es el Parlamento venezolano. Dentro de lo que ha sucedido y hasta el momento, sin tener claridad de cómo finalmente va a resolverse la situación en Venezuela, ¿ves posible que sea confiable o que la gente confíe en un Consejo Nacional Electoral con esta circunstancia para organizar las elecciones del próximo año? No, claramente no. Yo creo que mientras no hayamos salido de estas elecciones con algún tipo de acuerdo y de reconocimiento de los resultados por parte del gobierno, pues ya va a ser muy difícil pues participar y invitar a la gente a participar en las elecciones del año próximo. Ahora bien, yo pensaría que de cara a las negociaciones que hay en este momento, aparentemente, pues, por lo que podemos entrever, ¿no? Con el patrocinio de Brasil, Colombia y México, el hecho de que el chavismo controla todavía muchos gobiernos locales y sobre todo la Asamblea Nacional, es un argumento interesante para la transición, ¿no? Porque pues imaginemos que Maduro reconozca la victoria del mundo de cierto modo y que haya tipo de acuerdo, no sé, qué sé yo, un gobierno compartido, pues el chavismo controlaría todavía la Asamblea Nacional por un año más, ¿no? Y eso pues significa que el chavismo no lo pierde todo en estas elecciones y todavía tendría la manera de controlar en parte esta transición. Entonces es un elemento a tomar en cuenta en el marco de una eventual transición, pero sin transición, digamos, y si el régimen no reconoce finalmente su derrota en estas elecciones, es muy, muy complicado pensar en las elecciones ya del próximo año. No tiene mucho sentido. Vamos con la última pregunta de la profesora María Clara, quien ha tenido algunos problemas de conexión para cerrar esta primera parte. Esto no es una frontera, esto es un río. Profesora María Clara. Gracias, Ronald. Quisiera preguntarle a Jan justamente sobre el acierto de haber publicado las actas por parte de la oposición. Como bien se mencionaba antes, hoy vemos una oposición que ha vivido una curva de aprendizaje interesante, que ha tenido un comportamiento también poco diferente a lo que se venía comportando en los últimos años. ¿Cuál ha sido, a su manera de ver, la forma o el acierto o qué es lo que está representando hoy? Justamente que podamos ver esas actas, incluso por internet, que esas actas sean públicas a pesar de que no hayan sido reconocidas. Pues imagínate, María Clara, es decir, tenemos una fuerza política que ha logrado hacer el trabajo que la autoridad electoral tiene que hacer y que la autoridad electoral, pues no sé si lo ha hecho, pero si no lo ha hecho, pues lo ha hecho en secreto y no lo ha publicado, ¿no? Es decir, pues la oposición ha tenido que sustituirse completamente a la autoridad electoral porque la autoridad electoral lo único que ha hecho es anunciar unos resultados totales nacionales que no son creíbles en la medida en que no se apoyan en ningún acta oficial, ¿no? Y no tenemos el desglose territorial de todos los resultados. Entonces son cifras que realmente no tenemos manera de verificar. Y además, pues desde entonces hemos sabido, en particular por otro candidato, un pequeño candidato, Enrique Márquez, que
que estos resultados nacionales aparentemente ni han salido de la sala de totalización del CNE, porque él tenía un testigo acreditado en esta sala en este momento y pues estos resultados que se anunciaron aparentemente no son resultados que proceden de la totalización de las máquinas electorales tal como se tiene que hacer. Además, pues está también algo que añade aún más a la, a la poca credibilidad de esos resultados que se anunciaron, es este tema del redondeo a la décima de los porcentajes. Aparentemente, pues lo que el presidente del consejo que anunció esos resultados ha hecho es sencillamente primero anunciar los porcentajes y después calcular los votos en función del porcentaje, en vez de hacer lo contrario como se suponía que habría que hacer, lo que evidentemente pues nos habla de que esos resultados a todas luces los sacaron del sombrero y han sido incapaces de justificarlos, de apoyarse sobre actas desde hace más de una semana. La página que yo sepa del CNE venezolano sigue caída hoy día y pues eso muestra que finalmente en ausencia de mayor información, los que sí mostraron las actas es la oposición, ¿no? Y entonces el régimen realmente está contra la pared y es por eso que es tan importante que la comunidad internacional insista en esta publicación de las actas. Muchos dicen hoy día que eso ya no tiene sentido, que el fraude está comprobado. Sí, pues o sea, yo creo que está claro a estas alturas que las cifras que anunció el Consejo Nacional Electoral venezolano no tienen ninguna credibilidad. Pero es muy importante, digamos, eso que ha hecho la oposición finalmente le da a la comunidad internacional, incluso a gobiernos que no quieren eh, quedar mal con el chavismo, la posibilidad de decir, oigan, pero publiquen las actas, ¿no? Que es una manera de decir, bueno, o sea, no tienen nada finalmente, ¿no? Y una forma de decirlo sin parecer diplomáticamente incorrecto, porque pues mostrar las actas es algo que cualquier estándar, digamos, democrático de cualquier elección, pues pide finalmente, ¿no? Entonces es lo mínimo, lo básico que tiene que hacer la autoridad electoral venezolana. Profesor Jan Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia Demos de la Universidad del Rosario. En la Universidad del Rosario pueden encontrar en la parte de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos, en la sección de investigación, la sección del Grupo Demos, así como también está al lado de la del Observatorio de Venezuela, donde pueden encontrar las publicaciones y el trabajo de este grupo de investigación. Profesor Jan, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un gusto estar con ustedes, Ronald, como siempre. Los dejamos en Esto no es una frontera, esto es un río. En los controles nos acompañó Nelson Duarte, en la producción desde la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro. Nos vemos la próxima semana en Esto no es una frontera, esto es un río. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Esto no es una frontera, esto es un río. un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano. Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué Esto no es una frontera, esto es un río.